Muy buenos días, familia. Buen domingo nos dé el Señor. Nosotros y nosotras que nos encontramos cada domingo en este entorno a la palabra, correspondiente para este domingo 29 de enero, año 2023, cuarto domingo del tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia Católica. Nos acompañarán unos textos hermosos y un programa de Jesús en los textos siguientes. De la profecía de Sofonías, capítulo 2, verso 3, capítulo 3, versículo 12, 13. Nos dice el profeta: busquen al Señor los humildes que cumplen sus mandamientos, busquen la justicia, busquen la moderación, quizá puedan ocultarles el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Replicamos con el Salmo 145. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Él hace justicia a los oprimidos. Él da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Del querido Pablo apóstol, en su carta primera a la comunidad de Corintios, capítulo 1, los versos 26 al 31, nos dice el apóstol: fíjense en sus asambleas, hermanos, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, los versículos 1 al 12. Las bienaventuranzas. Dice la palabra: en aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnian de cualquier modo por mi causa.
Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. El queridísimo profeta Sofonías empieza su predicación 7 siglos antes de Cristo. Y este querido profeta nos hablará de un resto de Israel, y un resto de Israel que vive del desapego. Y del desapego es vivir desde la pobreza, no solo la pobreza en la materialidad, que es todavía más allá, es la pobreza que camina descalza delante del Señor, porque pone toda su confianza, todo su corazón en la voluntad de Dios. Y este resto de Israel, en medio del barullo de todo el pueblo, es el que va a seguir las normativas, por decirlo de alguna forma, de aquello que quiere el Señor. Y como nos lo presenta el texto de manera cuasi gráfica, plástica, podríamos decir, el que cumple los mandatos de la justicia, la moderación, los que confían en el nombre del Señor, los que no cometen maldades, los que no llevan la mentira en la lengua, la falacia, los embustes, la lengua embustera, estos podrán estar tranquilos, aun cuando el bullicio de la sociedad, de lo que les rodea, de lo que nos rodea, pueda ser casi como para engullirnos. Feliz el resto de Israel, feliz el pueblo, los pueblos que pueden vivir o intentar forzándose, esforzándose en vivir desde esta perspectiva que nos presenta siglos atrás el querido profeta Sofonías, y que hemos replicado hoy y replicado también en el Salmo 145, tomando como estribillo lo que corresponde al Evangelio de esta jornada, de este día del Señor. Y es precisamente lo que nos dice que el Señor es el que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Una vez más, presenta también lo de huérfano, la viuda, ciego, etcétera, el peregrino, todo ello, para hablarnos precisamente de los postergados, si queremos, como dice Francisco, el obispo de Roma actualmente, los descartados de la historia, como diría también el querido Eduardo Galeano, el descarte. En nuestro mundo hay gente que ya son descartadas, empezando por los más pequeños, por los niños, no solamente los por nacer, sino también los ya nacidos. Y también un descarte de nuestro mundo y nuestra sociedad son las personas mayores, las que ya nos llevan un tiempito en años, en edad, también son descarte porque no producen para este sistema. Y en tanto que no producen, el sistema entiende que son personas que se pueden poner al margen y se puede prescindir totalmente de ella. Lo podemos ver en lo que ocurre en las discusiones de los foros internacionales de economía, sobre todo como el recientemente pasado foro, el foro llamado de Davos y demás. Descarte, que el ser humano pueda ser descartado y echado en la basura, como echado en los vertederos como basura, en el zafacón de la historia. Esto nos presenta. Sin embargo, podemos encontrar en el texto de la carta del amigo Pablo una mirada que nos invita a hacer Pablo en nuestras asambleas, en el espacio que nos reunimos. ¿Quiénes son la gente que están en nuestro derredor? Son los más importantes, es la aristocracia, son los poderosos, aunque participan en otro espacio, pero en el espacio tuyo, en el mío. ¿Quiénes son las gente que nos rodean? Son los más pequeños, son la gente que tiene que salir a buscar el pan día a día, es la gente que tiene sus pequeños en la escuela, en los colegios, y tiene que trabajar en la cotidianidad cada jornada. Son esa gente la que nos rodean. Pablo dice al final del texto, el que gloríe, que se gloríe en el Señor. Y lo que está planteando el querido Pablo es, no puede haber categorías en nuestras asambleas, en nuestra iglesia a nivel general. No pueden haber categorías de unos más y otros menos, de unos que son superiores y otros que son inferiores, de uno que están llamados a todo y otros que no son llamados a nada.
no pueden darse esas divisiones y esa acepción de personas internamente en la asamblea. Ya he empezado planteándolo en el texto del domingo reciente pasado, el mismo Pablo en esta carta a la comunidad de Corintio. Y hoy, como una máxima, casi podríamos decir, es esta. Aún más, Dios ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo descartes, podríamos decir hoy, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta. Pongamos atención en este texto, miremos nuestra asamblea, miremos nuestro pueblo, miremos nuestro mundo y dónde estamos nosotros metidos. Si somos de aquellos que también eligen como Dios, los descartados de la historia, para que podamos gloriarnos en el Señor y no en las grandezas. En el Evangelio nos encontramos con el llamado discurso programático de Jesús, o bien Sermón de la Montaña, es más conocido así. Y aquí empieza este Sermón de la Montaña, lo hemos dicho hartas veces ya, huelga decirlo. El Sermón de la Montaña son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y aquí iniciamos con el capítulo 5, los primeros 12 versículos, que es el discurso programático, el programa de gobierno, podríamos decir. Estos versículos serían como la síntesis de todo lo que hemos de saber y hacer, porque está puesto todo acá. Y empieza diciendo precisamente esto. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Va a venir unas 6 todavía bienaventuranzas más y una octava que sería también en la línea de que el reino es ya, ahora y aquí. La 6 que está incrustada, que sería de la número 2 a la número 7, es una promesa futura. Por ejemplo, cuando nos dice el texto, serán consolados, quedarán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios, se llamarán hijos de Dios, etcétera. Todo eso está puesto a futuro. En el caso particular de la número 1, y la primera que habla de la pobreza del espíritu, que es el desapego, el no aferrarse, que el corazón no ande detrás de la riqueza, sino asirse al corazón de Dios, pegarnos al corazón de Dios y tener toda la confianza, como dice el profeta Sofonías, toda la confianza nuestra puesta en Dios. Esto es la pobreza, no solo la materialidad, es la pobreza de enganche con aquel que nos ha convocado al proyecto de su reino. Pues para ello ya es el reino de los cielos, aquí y ahora, es presente. Y al final, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. ¿Cuál es la causa de la justicia? Miremos el accionar de Jesús, la praxis de Jesús, el hacer de Jesús en su historia, en su vida. Entonces sabremos cuál es la causa suya. La causa es de los descartados de la historia. Con ellos está. Dichosos ustedes si les insultan, les persiguen por esta causa, si son postergados de la historia y puestos al margen por seguir la causa de la justicia. Tendrán gran recompensa en el cielo. Y en el cielo, como nos dice Jesús también en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, desde aquí empezamos a vivir ya el reino si nos enganchamos en la causa de la justicia, que es la causa del Maestro. Buenos días. Hacemos un acto de fe en los corazones de Jesús y de María. Creemos que Dios no nos envía a condenar a nadie. Creemos en el poder del amor que sirve hasta la muerte. Creemos que la salvación nos llega por la cruz y la glorificación del Señor. Esta fe es el principio dinámico que penetra, orienta y da sentido a nuestra vida. Amén.